Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Aquí tenemos un montaje que tenía muchas ganas de realizar. Quien siga habitualmente mi canal le sonará todos los elementos que aparecen aquí porque los hemos ido viendo todos de uno en uno previamente. Y mis alumnos habituales pues también lo conocen. ¿Qué quiero mostrar en este vídeo? Bueno, pues veis que tengo un sensor inductivo, podría ser capacitivo, podría ser una fotocélula. Lo que nos importa es que es del tipo PNP, es decir, ahí estamos viendo positivo o negativo. Es un sensor que necesita alimentación en 24 voltios en continua y su salida, que vemos este cable negro de aquí, nos da una señal cuando se activa, cuando yo detecte metal. Por eso tengo aquí este trozo de carril DIN. Cuando aquí detecte un material conductor, un material metálico, nos dará una salida ¿en qué? En 24 voltios. Por eso tengo un relé, lo estáis viendo ahí, con bobina, con mando de 24 voltios en continua. Y aquí nos podemos preguntar, que todo el mundo que aprende electricidad, y yo por experiencia lo veo cuando me lo preguntan, dicen, ¿y cómo puedo activar un motor directamente con un sensor de este tipo? Que es muy habitual, ¿no? Pensad, por ejemplo, la fotocélula de una puerta de un garaje o la fotocélula de un ascensor. Ahí los que reciben la señal para hacer cosas, los actuadores, son motores trifásicos, ¿verdad? Motores que trabajan ellos a 400 voltios y sus mandos suelen ser de 230 voltios. Entonces la pregunta siempre a la gente que tiene interés por la electricidad dice, si este me saca 24 voltios en continua, ¿cómo puedo activar un contactor como el que tenemos aquí para encender un motor cuya bobina, cuyo mando es a 230 voltios en alterna? Pues gracias a este relé. Este relé de aquí, su bobina es en 24 voltios en continua, pero su contacto puede trabajar a 230 voltios en alterna. Ya lo habéis visto en anteriores vídeos. Aquí aparecerá la sugerencia de enlace de vídeo para que veas esto. Vamos a hablar de todos. Bueno, como siempre, voy a hablar de todo lo que tenemos aquí montado, un poco los cables, hacemos medidas y lo comprobamos. Tengo un magnetotérmico bipolar. Aquí mucha gente siempre me comenta, en los montajes no deberías separar protecciones para parte de maniobra o mando y para parte de fuerza o potencia. Pues sí, tenéis razón, lo suelo comentar y cuando hago los esquemas sí que lo separo. Pero por comodidad, porque me quepa todo aquí en un pequeño montaje, todo está colgando de este único magnetotérmico bipolar. Es cierto que si, por ejemplo, este contactor está en la parte de fuerza y tanto de maniobra, debería estar aguas abajo de dos protecciones, la parte trifásica o parte de fuerza y la parte de mando. Lo mismo pasa con este relé. Su alimentación cuelga de aquí y su contacto también. Bueno, pues es por comodidad, es una única protección para que yo aquí esté protegido en caso de haber un cortocircuito. También me faltaría un diferencial si nos ponemos estrictos, ¿verdad? Pero no lo pongo y además esto cuelga, todo este montaje está colgando de una toma de corriente que ya tiene la protección diferencial, para que yo no me electrocutara si tocara este metal, que hubiera un cable pelado tocándolo, por ejemplo. Bueno, pues vamos al grano. Tenemos mi fuente, que me transforma de corriente alterna, como veis, fase y neutro, a corriente continua, 24 voltios, positivo o negativo. Ya sabemos que ahí estamos sacando alimentación o tensión o corriente continua, 24 voltios en continua. ¿A dónde van? Aquí, a estas dos regletas. Estos dos bornes o regletas, positivo rojo, negativo negro, son la alimentación a mi sensor. ¿Veis aquí el sensor? Ya lo hemos visto en anteriores vídeos. Lo tengo conectado, como siempre, el marrón es positivo, el azul es negativo y la señal de salida es negro. Siempre el fabricante nos lo va a recordar aquí. Quien se esté perdiendo con todo esto, que esté atento a las sugerencias que tengo siempre ahí arriba a la derecha, porque esto ya lo hemos visto. Hemos visto el sensor inductivo, es de tipo PNP, tecnología PNP, alimentado a 24 voltios, salida en transistor a 24 voltios y esta es su salida. ¿Qué tenemos aquí a continuación? Un relé auxiliar, un relé industrial, cuya bobina va a 24 voltios. Ahí se ve, no voy a hacer zoom para no hacer largo el vídeo, esto se ha visto anteriormente, insisto, siempre atentos a las sugerencias. Y aquí abajo siempre pongo las descripciones de vídeos. En la descripción del vídeo suelo poner enlaces a las listas de reproducción donde este vídeo está insertado, por quien quiera ver información anterior. A su vez también suelo poner enlaces de compra para quien quiera comprar exactamente estos elementos. Sé que me ven muchos profesores, me ven
alumnos que aprenden por su cuenta, me están viendo también centros de formación profesional privado, entonces, ¿quieren hacer esta compra? Podéis verlo aquí en la descripción. Vale, seguimos con el relé auxiliar o el relé industrial o de zócalo, no lo voy a desmontar. Lo estoy excitando a través del sensor. Aquí le llevo 24 voltios a la 2. Este negro es el negativo, a la 1. Está viniendo del, veis que tiro de él, viene de aquí. Le estoy dando directamente el negativo. ¿Qué sucede? Cuando esta bobina se excite a través de este sensor, voy a mandar fase al contactor. Fijaos el cable, este cable gris, veis que tiro de él, me va al terminal común, al 11 del relé. Y la salida normalmente abierto del 14, lo veis ahí mi dedo, se ve ahí el 14, no voy a hacer, bueno, venga, vamos a hacer un poco de zoom. Ahí sí que se ven muy bien los números. Tiro de este cable, que es fase, porque viene aguas abajo directamente del magnetotérmico bipolar, va al 11. Estoy usando el contacto que tiene normalmente abierto porque también lo tiene normalmente cerrado. NO, normally open, normalmente abierto. ¿Qué salida es? El 14. El 14, ¿dónde viene? Al A1 del contactor, de la bobina de 230 voltios del contactor. Vamos a hacer un poco de zoom. Si os fijáis aquí, ahí se ve que la bobina, importantísimo, siempre os hago este hincapié, que cuando trabajemos con relés nos fijemos a cuánto trabaja su bobina, porque si no nos lo cargamos. Su bobina, A1, A2, que también lo tiene por conexión inferior, trabaja a 230 voltios, 50 hercios, es decir, pues la típico suministro que tenemos en Europa, 230 voltios en alterna, 50 hercios. Alguien me podría decir, pero no me dice que es alterna. Pues chicos, si veis hercios, es que es corriente alterna. 50 y 60 hercios, también podría trabajar en el continente americano. Entonces, le estamos dando fase a la bobina porque el neutro está aquí también de forma directa. Entonces, la gracia de aquí, voy a deshacer el zoom, creo que ya está dicho, con este sensor, a través de este relé de bobina de 24, voy a activar la bobina de este contactor, que a su vez podría activar ya cualquier cosa, podría activar un receptor trifásico, porque esto es un contactor trifásico, ¿verdad? Es decir, a través de este sensor PNP de 24 voltios, puedo accionar un motor trifásico de la tensión y consumo que sea, que ya dependería del contactor que tenemos. Vaya charla sin pausa que estoy metiendo, muy correctamente, ¿por qué no decirlo? 1,3, el zoom, ahí estamos. Voy a hacer pausa un momento. Como siempre, antes de poner a probar todo el sistema, unas pequeñas mediciones para ver que la alimentación y todo es correcto. Vamos a medir, estamos en corriente alterna, V y el símbolo de alternancia o la ondita, que es alterno, como una onda, una ola. ¿Tenemos 230 en nuestra instalación? Sí, pues por tanto todo debería funcionar. Ahora mismo no tengo que medir en ningún sitio más tensión a 230. Me paso a continua y si la fuente está trabajando correctamente está sacando 24 voltios. ¿Dónde me importa tener 24 voltios? Pues aquí en la alimentación del sensor. Acordaos, negro es el positivo, azul es el negativo. Vamos a ponerlo así para que nos saque positivo correctamente, 24 voltios. A ver si acierto. Es que esto miro a través del móvil, siempre lo digo. Entonces cuesta mirar. 24 voltios, mi sensor está correctamente alimentado. Vamos a ver, ¿la bobina tiene 24 voltios? No debería, porque no está el sensor dando señal. Efectivamente, veis que no estoy dando señal. Vamos a ver también si la bobina del contactor está excitada. No debería. Entre A2 y A1 tengo 230 voltios. No. ¿Por qué? Porque este contacto no está cerrado. Este contacto está normalmente abierto. Por ejemplo, entre la salida del contacto y lo que sería neutro, debería tener 0 voltios. ¿Veis? 0 voltios. No tengo 230. Cuando este contacto normalmente abierto del relé se cierre, entre el 14 y neutro tendré 230 voltios, que equivale a decir que entre A1 y A2 tendría también 230 voltios. Bueno, vamos a poner esto a funcionar. Fijaos, tengo aquí el sensor inductivo. Es capaz de a cierta distancia detectar metal. ¿Qué va a pasar cuando mi sensor inductivo detecte metal? Pues que voy a excitar con la señal de 24 voltios la bobina de este relé de tipo industrial, de bobina de 24 voltios en continua, cerrará su contacto y el cable gris es fase. Fijaos, fase, fase.
Entonces, cuando esta bobina se excita, se cierra el contacto 11-14, normalmente abierto, y le doy fase al A1, a la bobina de 230. Entre estos dos dedos tendría 230 y por tanto se cerrará, lo veremos, se va a oír y se va a ver el golpe, se cerrará el contactor y por tanto yo ya estaría accionando un motor, un receptor trifásico de potencia. Entonces la lección de hoy es que con sensores de 24 voltios, sean capacitivos, sean inductivos, sean fotocélulas, sean de ultrasonido, pues podré activar cualquier tipo de receptor, de potencia o no, trifásico o no. Pues venga, vamos a verlo. Voy a sujetar porque esto va a dar un golpe. ¿Veis? Detecto metal, no detecto metal. Detecto metal, no detecto metal. ¿Veis la activación del contactor? Se ve que da el golpe, se mete el mando, entonces estarían cerrando los tres contactos de potencia y por supuesto el contacto auxiliar. Toda esta parte de plástico de color azul, ya lo vimos en anteriores vídeos, el contactor monofásico, también el contactor trifásico, viene a ser un relé de potencia, es decir, estos dos elementos, el azul de la izquierda y este blanco de la derecha, esto es un relé y esto pasa a ser contactor de tipo trifásico, un relé de potencia. Estos dos trabajan igualmente cuando se excita su bobina, en este caso a través de un sensor PNP de tipo inductivo que detecta metal, pues accionamos el contactor. ¿Veis? Viene el metal, sale. Esto, imaginad cientos de aplicaciones industriales que funcionan así. Si esto es un objeto, imaginad que este motor, accionado por este contactor, tiene que chafar un objeto cada vez que llega. Pues mira, me lo invento así, así se ve. Viene el objeto, le chafa el motor. Se va el objeto. Viene el siguiente objeto en una línea de producción industrial. Baja un actuador, un brazo mecánico dirigido por el motor y funciona. Vale. Vamos a dejarlo midiendo el metal y vamos a hacer más medidas que nos ayuden a entender cómo funciona todo esto. Voy a dar a pausa porque si no, no veo bien a través del móvil. Vale, está midiendo metal. Ahí tenéis el trozo de carril enfrentado a unos milímetros al sensor inductivo de tipo PNP. Fijaos que la bobina está activada, es decir, estará a 24 voltios. Lo sé porque veo el piloto LED en verde, el otro piloto de tipo mecánico en rojo y el contactor está metido. Vamos a hacer mediciones en continua. Pues la bobina de aquí está excitada, ¿verdad? Efectivamente, mido 24 voltios. ¿La bobina del contactor está excitada? Por supuesto. Medirá 230 voltios. Nos lo está dando entre este y este. La bobina tengo... Un momento, estoy dando correctamente. Entre bobina... Tengo que tener 230, no sé por qué no me está dando... Ah, que estoy equivocándome. Estoy pinchando en el L1, ¿veis? Cosa del directo. Voy a dar al tornillo. Ahí sí, ahí veremos. 230, un momento... Voy a darle a pausa, fallo del profe. Ya sé lo que estaba haciendo. Es que miro a través del móvil y me equivoco. Estaba pinchando en el 14. El 14 es un contacto auxiliar. Tengo que pinchar abajo en donde está el neutro. Este tornillo de aquí abajo sería el neutro, A2. Y este tornillo de ahí detrás, ahí sí que veis, 230. Está excitada. Por eso está metido el contactor. Cuando separo, abre. Ahora tendré pues 0 voltios. Entre A2 neutro y A1 salida del relé industrial, pues 0 voltios, porque no está... A ver si soy capaz de sujetarlo con las dos manos. Le meto señal y pasa a tener 230. No estoy pinchando bien con las dos manos. Son fallos de mi tipo de grabación, pero creo que me estáis entendiendo. ¿Qué más cosas podría contar o medir? Pocas más. Ahí sin querer le doy. ¿Veis? Plap, plap. Bueno, aquí lo voy a dejar. Fijaos qué sensibilidad tiene, que es capaz de medir hasta las puntas del polímetro. Acaba de suceder. Pues está salido, no está activo, ahí lo veo. El contacto de relé ahora ha vuelto a estar normalmente abierto. No estoy accionando el motor. ¿Qué quería comentar en este vídeo? Pues lo que estáis viendo. A través de una entrada de 24 voltios en continua, puedo activar salidas de 230 voltios en alterna, es decir, puedo activar contactores, pero lo más importante, entradas de autómata, como hemos estado viendo. Si yo tengo un autómata de aplicación domótica, que normalmente serán con referencias de tensión a 230 voltios en alterna, si tengo un sensor
por lo que sea que compre, que trabaja a 24 voltios, pues a través de un relé de bobina de 24 voltios puedo excitar la entrada que trabaja a 230 voltios. Insisto, resumen, importantísimo este concepto. Con entradas que nos den salida, con sensores o captadores que nos den salidas a 24 voltios en continua, podré trabajar en 230 voltios en alterna. Muy sencillo. ¿Cómo? A través de un relé cuya bobina sea de 24 voltios. Como los contactos son libres de potencial, pues ya podré estar trabajando a 230 voltios. Aquí lo dejo, chicos. Como siempre, aquí en este canal, Electricidad FP, seguimos aprendiendo. Saludos a todos.